Ay, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están esos corazones hoy? Espero que latiendo a 1000 por hora, porque después del bombazo que les solté en el vídeo anterior necesito saber sus reacciones. Si todavía no lo han visto, corran a hacerlo, porque hoy vamos a profundizar en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman como si no hubiera un mañana. Agárrense, que esto se pone bueno. Ya saben, después del exitazo descomunal de Erken Cikus, esos pájaros soñadores, que nos robaron el aliento, la gente no hablaba de otra cosa que de Demet y Can. La química que desprendían era, imposible no creer que el romance traspasaba la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, eran el epítome del amor idealizado, jóvenes, apasionados, llenos de sueños y con una conexión que parecía predestinada. Cada mirada, cada roce, cada diálogo era una explosión de emociones que nos dejaba suspirando frente al televisor. Pero la vida real, mis amores, no siempre es un cuento de hadas. Después de que las cámaras se apagaron y la serie llegó a su fin, la llama que parecía arder con tanta fuerza entre Demet y Can comenzó a extinguirse. Las especulaciones sobre su relación se dispararon, pero las confirmaciones nunca llegaron. Y lo que es peor, empezaron a surgir rumores de una ruptura nada amistosa. Imagínense la desilusión de los fans. Ver cómo ese sueño de verlos juntos se desvanecía era como quebrar una taza de porcelana china. Después de la tormenta, llegó la calma, para luego desatarse otro huracán. Demet sorprendió a todos anunciando su compromiso con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un despliegue de glamour y ostentación, digna de la realeza turca. Alfombra roja, vestidos de ensueño, invitados VIP y portadas de revistas por doquier. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y que el capítulo de Can había quedado cerrado para siempre. Pero ay, el destino es caprichoso, mis queridos. Apenas un año después, la noticia del divorcio de Demet y Oğuzhan sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa relación que parecía tan sólida se había derrumbado tan rápido? Las especulaciones, como siempre, no se hicieron esperar. Se habló de incompatibilidades, de infidelidades, de problemas de agenda. En fin, un verdadero drama turco en la vida real. Mientras tanto, Can Yaman, fiel a su estilo aventurero y carismático, cruzó el charco y conquistó Italia. Se convirtió en una estrella de la televisión italiana, protagonizando series de éxito y codeándose con la crema y nata de la sociedad italiana. Su vida amorosa, por supuesto, no pasó desapercibida. Se le relacionó con varias mujeres, modelos, actrices, influencers. Pero ninguna relación parecía consolidarse. ¿Estaría Can buscando algo más profundo, algo que ninguna de esas relaciones superficiales podía ofrecerle? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, más jugosa que un melocotón en verano. Porque, como les adelanté en el vídeo anterior, Demet y Can han sido vistos en Italia. En Italia, señores. La tierra del amor, la pasta y los paparazzi. Al principio las informaciones eran confusas y contradictorias. Algunos decían que Demet estaba en Italia por trabajo, rodando una nueva serie o película. Otros aseguraban que Can estaba simplemente disfrutando de su vida en Roma, donde reside la mayor parte del tiempo. Pero las coincidencias, como bien saben, no existen. O al menos no cuando se trata de dos figuras públicas tan mediáticas como Demet y Can. Empezaron a aparecer fotos y vídeos en las redes sociales que los situaban en los mismos lugares, aunque no juntos. Demet visitando un famoso restaurante en Roma, el mismo restaurante donde Can había sido visto unos días antes. Can paseando por las calles de Florencia, la misma ciudad donde Demet había sido fotografiada disfrutando de un helado. ¿Simple coincidencia? No lo creo. Pero la bomba estalló cuando una fuente anónima, supuestamente cercana a la pareja, reveló que Demet y Can habían estado pasando tiempo juntos en secreto. En secreto, mis chismosos. Citas discretas, cenas románticas a la luz de las velas, paseos nocturnos por las calles empedradas de Roma. Un verdadero culebrón. ¿Pero qué había propiciado este reencuentro? ¿Qué había hecho que Demet y Can decidieran darse una segunda oportunidad? Las teorías son múltiples y variadas. Algunos creen que el divorcio de Demet la hizo reflexionar sobre sus prioridades y darse cuenta de que, a pesar de todo, Can era el hombre de su vida. Que quizás en su momento no supo valorar lo que tenía y que ahora, después de la decepción de su matrimonio, estaba dispuesta a luchar por ese amor que nunca llegó a extinguirse por completo.
Otros apuntan a que Khan, después de varias relaciones fallidas, había madurado y aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. Que quizás se había dado cuenta de que la fama y el éxito no lo eran todo y que necesitaba encontrar a alguien con quien compartir su vida, alguien que lo entendí. Era y lo amara por quien era, no por lo que representaba. Y luego están los románticos empedernidos, como yo, que creen que el destino simplemente los ha vuelto a unir. Que Demet y Khan estaban destinados a estar juntos y que a pesar de los obstáculos y las dificultades, el universo conspiró para que sus caminos se cruzaran de nuevo. ¡Ay, el amor! Pero, ¿qué ha pasado exactamente en esos encuentros secretos en Italia? ¿De qué han hablado? ¿Qué han sentido? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero basándonos en las informaciones que nos llegan y en nuestra propia intuición, podemos hacernos una idea. Imaginen la escena, Demet y Khan sentados en un pequeño restaurante en Trastevere, con una botella de vino tinto y un plato de pasta delante. La luz de las velas ilumina sus rostros, resaltando sus ojos brillantes y sus sonrisas tímidas. Hablan de todo y de nada, de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Recuerdan los buenos momentos que vivieron juntos en el set de Erkencicus, las risas, las bromas, la complicidad. Pero también hablan de los malos momentos, de las discusiones, de los malentendidos. Se disculpan, se perdonan y se dan cuenta de que a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. Luego salen a caminar por las calles de Roma, cogidos de la mano, como dos adolescentes enamorados. Contemplan la belleza de la ciudad eterna, el Coliseo, el Foro Romano, la Fontana di Trevi. Se abrazan bajo la luz de la luna y se besan apasionadamente, sintiendo como la chispa que creían extinguida vuelve a encenderse con fuerza. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no gritar a los cuatro vientos que están juntos y felices? La respuesta es sencilla: prudencia. Después de la tormenta mediática que supuso su primera relación, Demet y Khan quieren llevar las cosas con calma, sin presiones, sin la mirada constante de los paparazzi. Quieren construir una relación sólida, basada en la confianza y el respeto mutuo, lejos del foco mediático. Y me parece una decisión muy inteligente. La fama puede ser un arma de doble filo, especialmente en las relaciones sentimentales. La presión constante de los medios y los fans puede ser asfixiante y acabar destruyendo incluso el amor más fuerte. Por eso entiendo que Demet y Khan quieran proteger su relación y mantenerla alejada del ruido y la confusión. Quieren darse tiempo para conocerse de nuevo, para conectar a un nivel más profundo y para construir un futuro juntos. Pero claro, nosotros como buenos fans del salseo, no podemos evitar preguntarnos, ¿llegaremos a ver a Demet y Khan juntos en la alfombra roja? ¿Se confirmará oficialmente su reconciliación? ¿Volveremos a verlos protagonizar una serie juntos? Las respuestas a estas preguntas, mis queridos amigos, solo el tiempo las tiene. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca cada uno de sus movimientos, analizar cada una de sus miradas y sobre todo mantener la esperanza. Porque al fin y al cabo, ¿quién no sueña con un final feliz? ¿Quién no quiere ver a Demet y Khan, dos almas gemelas que se encontraron en un set de rodaje, superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre? Y hablando de finales felices, no olvidemos que esto es solo el principio de nuestra historia. Aún quedan muchos capítulos por escribir, muchos giros inesperados y muchas sorpresas por descubrir. Así que no se despeguen del canal, porque les prometo que les mantendré informados de cada detalle, de cada rumor, de cada confirmación que nos llegue desde Italia. Vamos a estar atentos a sus redes sociales, a las declaraciones de sus amigos y familiares, y a cualquier pista que nos pueda ayudar a desentrañar este misterio. Porque al fin y al cabo somos un equipo. Y juntos somos invencibles. Mientras tanto, les invito a que dejen volar su imaginación y a que se pongan en la piel de Demet y Khan. ¿Qué harían ustedes si tuvieran una segunda oportunidad con alguien a quien amaron profundamente? ¿Qué cambiarían? ¿Qué conservarían? ¿Cómo construirían un futuro juntos? Y recuerden, mis chismosos favoritos, que el amor es un viaje, no un destino. Que hay altibajos, alegrías y tristezas, pero que lo importante es no rendirse nunca y luchar por lo que uno cree. Así que levanten sus copas o sus tazas de café, si es muy temprano, y brindemos por Demet y Khan, por su reencuentro, por su amor y por un futuro lleno de felicidad. Salud. Y ahora cuéntenme sus opiniones. ¿Creen que Demet y Khan realmente se han reconciliado? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla?
¿Qué final le pondrían a esta historia de amor? Los leo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con todos sus amigos. Los quiero. Ciao, ciao.